presencia universitaria, la entrevista. Un punto de encuentro para el análisis y la reflexión. Son las 7 de la mañana ya con 36 minutos. Vamos a dar inicio a una charla, una entrevista que originalmente era una mesa de análisis. Una mesa de análisis en la que de forma anticipada habíamos invitado al diputado local por Morena, el señor Cristian Orihuela, que incluso le preguntamos al aire si estaría dispuesto a tener una mesa de análisis con el doctor Omar Chávez, que es quien nos acompaña hoy. Al aire, pues evidentemente que nos dijo que sí. Ya después nos dejaba en visto su particular y finalmente nos dicen que pues no podía porque estaba en la Ciudad de México el diputado por Morena, Cristian Orihuela, pero lo vamos a hacer como lo hacemos siempre los ciudadanos, sin los diputados, porque pues a ellos nomás les interesa la foto, la pose y ya al momento de tejer fino, como se dice coloquialmente, pues dejan solo a los ciudadanos. Doctor, ¿cómo se encuentra? Muy buenos días, gracias por acompañarnos. Muchas gracias por la invitación y sí, como dices, al final yo creo que va a tener su derecho de réplica como la vez pasada, pues, de lo que comentemos el día de hoy, ¿no? También. Así es. Y bueno, me parece importante iniciar porque hacía una serie de aseveraciones el diputado con el pretexto o el argumento de por qué se autorizó el endeudamiento, el empréstito por parte del gobierno del Estado. Y él decía, pues bueno, que porque se necesitaban las subestaciones, cuando me parece que es un tema federal, pero mejor usted, doctor, que es el experto, que nos pueda hacer las puntualizaciones correctas desde la ciencia, desde la academia, de lo que escuchamos en aquella ocasión. Sí, hay que puntualizar varios aspectos muy importantes, ¿no?, que tenemos que considerar. Como ustedes bien comentaban, incluso con, digamos, poco conocimiento del tema técnico, creo que de alguna manera el diputado, al comentar que se habían autorizado el empréstito, pues también tuvo que haber reconocido que pues parte de este empréstito tiene un tema de intereses, ¿no?, que son básicamente 1,000 millones de pesos, que pues, no es poco. Y pues está muy poco claro, la verdad es que es muy opaco la información al respecto de cuál es la situación en particular del recurso que se está invirtiendo y hacia dónde se está desligando. En este caso, por ejemplo, se está hablando mucho de las fallas que tenemos en el tema del suministro eléctrico, principalmente. Y en este caso, en el suministro eléctrico, hay que recordar que, por ejemplo, las luces de aquí del estudio, ¿de dónde creen que ustedes se viene esta generación eléctrica? Es estación propia, ¿no? En este caso, la generación eléctrica viene en Querétaro, viene principalmente de la zona de San Luis Potosí, ¿no? O sea, allá se generan las hidroeléctricas, y otras viene desde Zimapán, ¿no? Esa es otra hidroeléctrica que es la que genera. Entonces, lo primero que tenemos que preguntarnos es, bueno, si tú vas a colocar más empresas, necesitas más generación. Y para poder hacer más generación, primero necesitas saber en dónde la vas a colocar. Entonces, va a ser una hidroeléctrica, va a ser una termoeléctrica. ¿Qué sistema de generación eléctrica vas a poner? Porque ahorita el problema es que pues el suministro, o sea, para poder suministrar, primero tienes que generar, ¿no? Entonces, ¿dónde vas a sacar ese suministro eléctrico nuevo? ¿Va a ser una planta nuclear? ¿Va a ser una hidroeléctrica? ¿Va a ser una termoeléctrica? ¿Qué sistema vas a utilizar en principio? Ya hablando ya de suministro interno, pues hablamos de subestaciones, ¿no? Hasta dónde llega la energía eléctrica para poder ser distribuida. Pero yo aquí también nos preguntaríamos, ¿no? Bueno, si vamos a hacer un suministro, vamos a hacer una distribución eléctrica, ¿cómo está el estado de las instalaciones eléctricas cuando ustedes pasan por Carrillo, cuando ustedes pasan por Menchaca, cuando ustedes pasan por cualquier zona que ustedes reconozcan como dentro de la zona metropolitana? Ustedes ven colgando cables por todos lados, ¿no? O sea, básicamente, ¿qué es lo que sucede cuando tenemos una falla eléctrica, por ejemplo, incluso aquí en la universidad? Pues resulta que tronó un transformador, y ese transformador, ¿de qué año es?, ¿no? Pues ya tiene, por lo menos muchos de esos transformadores ya tienen 20 o 30 años, ¿no?, de que debieron de haberse corregido. Entonces, es un problema multifactorial el que tenemos, pero el primer factor es la generación, ¿no? Y la generación pues viene de CFE, y como yo les comentaba hace rato,
la generación, si vamos a pedir un empréstito, entonces tendríamos que también trabajar en conjunto con otros estados, no solamente con Querétaro, porque la generación en este momento viene de otros estados. La energía que consumimos en Querétaro se produce, por decirlo de alguna forma, en Hidalgo y San Luis Potosí. En Hidalgo y San Luis Potosí, Y principalmente. lo que decía el diputado es que con este empréstito se iba a resolver el tema de la falta de luz, que habíamos tenido recurrentemente apagones en varias partes, pero para los ciudadanos. Pero algunos dicen que no será justamente utilizado este empréstito para resolver este tema, sino para más bien resolver la falta de suministro eléctrico para algunas empresas. ¿Cómo será para qué se va a utilizar finalmente? Es interesante también la pregunta. Hay dentro de las empresas, me ha tocado participar también en algunas de ellas, sobre todo en algunos parques industriales, que en algún momento pues he trabajado en esos parques industriales, trabajando para poder hacer el diseño y la construcción de los mismos. Y una de las cosas que salen es que, por ejemplo, en el caso de las empresas hay un tema que se llama código red. Este código de red es una especie de certificación. Y en esta certificación con lo que dice la empresa es, bueno, voy a consumir tantos kilowatts de hora de potencia. Pero resulta que también es otro problema, o sea, que regularmente la empresa le dice a CFE, yo voy a consumir tanta potencia, pero al final empiezan a consumir de más, ¿no? Y eso no lo reportan, y entonces en ese tema, pues imagínense que pues yo empiezo a consumir de más, empieza a calentar el sistema, la CENACE, que eso sí también lo comentó el diputado, la CENACE tiene que hacer ajustes, pero esos ajustes se hacen, pues digamos, tratando de suministrar la cantidad de energía que se requiere en ese momento, porque prácticamente lo que se genera es lo que se tiene que consumir, no puede haber pérdidas, ¿no? Y en este sentido, por lo menos yo, lo que haría sería hacer una revisión de todas esas empresas para saber cuál es el estado de los equipos que tienen, porque también es otro problema que tenemos, o sea, los equipos que tienen al interior de las empresas muchas veces ya también les hace falta mantenimiento, y esa falta de mantenimiento genera cortocircuitos, y eso obviamente redunda en un problema al interior del sistema eléctrico también, ¿no? Doctor, dejando un poco de lado las declaraciones del diputado y centrándonos en el fondo, que es el empréstito que adquiere el gobierno del Estado, porque así nos lo dicen, que es para generar energía, atraer inversiones y que el ciudadano tenga garantizado el suministro de energía eléctrica, tendría que haber entonces una planeación previa, un estudio técnico, quiero pensar, para que el gobierno del Estado tenga claro dónde va a colocar las fuentes generadoras de energía, ¿es correcto? Correcto, y bueno, también en el tema de las subestaciones, en dónde se colocarían específicamente. Algo que nosotros hicimos en la universidad hace algunos años, en el 2019, fue precisamente revisar, por ejemplo, es una especie de estudio que se puede hacer a nivel estatal también, es en donde consumíamos mayor energía, ¿no? Por ejemplo, aquí en lo que es la universidad, Ingeniería Química y Ciencias Naturales son las 3 facultades que más consumen energía. Y entonces nos dimos a la tarea de crear nuestra propia energía, que es a través de energía fotovoltaica. Ahorita para este año ya estamos creando o generando el 30% de lo que consumimos al interior de la universidad. Entonces ese tipo de sistemas de cogeneración, en este caso lo podemos decir así, pues nos ha permitido también ser autosustentables, ¿no? Que es lo que tendría que buscarse en un empréstito como este. La energía solar, si bien solamente es durante el día la creación, se puede tener un banco de baterías, y ese banco de baterías también puede suministrar en los periodos nocturnos. Entonces yo creo que el modelo que hemos estado trabajando en la universidad desde la dirección de obras puede tomarse como ejemplo, porque de hecho me han preguntado, incluso en la obra de 5 de febrero, en algún momento Fernando Salinas se acercó conmigo y me preguntó que si podíamos asesorarle en el tema de la cogeneración para la obra de 5 de febrero, que hubiera sido interesante que toda la obra hubiera sido suministrada con energía fotovoltaica, por ejemplo, ¿no?
Y nosotros estuvimos en la disposición, nosotros les dijimos que pues sí, que nosotros les asesorábamos de cómo hacer esa cogeneración, precisamente para evitar gastar energía que viene desde cientos de kilómetros, ¿no? Para una obra como esta de 5 de febrero, que obviamente va a consumir bastante energía también. Y aparte que existe la duda de los ciudadanos, de los habitantes de las colonias alrededor, que los cortes en el suministro de energía eléctrica tienen que ver de forma directa con la ejecución de la obra de 5 de febrero. Sí, se tienen que hacer correcciones, obviamente se tuvieron que hacer reconexiones, hacer cambios en las líneas, incluso aquí en la universidad nos afectó muchísimo algunos cortes durante varios meses que tuvimos y yo creo que en ese sentido, yo creo que hubiéramos aprovechado, ¿no? Yo creo que este planteamiento que nos hizo en su momento el arquitecto Fernando, si hubiera podido ser posible, la verdad es que hubiera sido una obra emblemática. Nosotros también le preguntamos al arquitecto Fernando qué otras tecnologías tenían adicionalmente nuevas, porque es una obra nueva, ¿no? Y si es una obra nueva, ¿qué tecnologías a nivel mundial del año 2023 se estaban implementando, ¿no? Y la verdad es que la obra no tiene tecnologías nuevas, o sea, son tecnologías ya viejas, de Harto antaño. conocidas. Harto conocidas. Y en ese sentido también quisiera comentar, y traía alguna serie de documentos también para el diputado para entregárselo. Hemos hecho nosotros, empujado desde la universidad, ya en varias ocasiones, el tratar de actualizar el reglamento de construcciones, tanto del municipio o de los municipios como de gobierno del estado de Querétaro. Yo aquí tengo en mis manos varios documentos que hemos entregado precisamente a la legislatura en el tema de aguas, en el tema de energías y en el tema de reglamentos de construcción, porque pues si bien estamos haciendo una obra como 5 de febrero o cualquier otra obra que esté aquí dentro de la zona metropolitana o en la Sierra Gorda, y tenemos normatividades de los años 20, todavía aquí dentro de los reglamentos que tenemos todavía nos dicen que tenemos que entregar la información en disquete, imagínense. Imagínense cómo está de actualizado. De 3:30, ¿no? Cómo está actualizado el sistema, ¿no? Acá hubiéramos podido bien colocar, como les decía, energía fotovoltaica. Aquí en la Facultad de Ingeniería tenemos muchas investigaciones al respecto. Y hubiera podido ser una obra incluso con inteligencia artificial. O sea, realmente ya tenemos muy avanzado ese tipo de sistemas y no son difíciles de reproducir y hubiera impactado de manera todavía más importante lo que se está haciendo actualmente, ¿no? Entonces hay poco acercamiento realmente. O sea, hay acercamiento, pero ya no hay la conclusión, se puede decir, de las recomendaciones que ustedes dan por lo regular a los diputados y a los secretarios. ¿De esta forma? Sí, hemos tenido varias sesiones. De hecho, desde el área de movilidad, una de las cosas que nosotros estuvimos monitoreando también, que al final hemos visto que tiene un impacto bastante importante, es el tema del ruido que se ocasiona precisamente por este tipo de vialidades y todos los efectos nocivos a la salud que traen consigo, ¿no? En este caso, nosotros estuvimos evaluando en una de las visitas que hicimos precisamente a la obra, tendríamos que estar abajo de 50 decibeles de acuerdo a la normativa actual. Y pues estamos midiendo, o dentro de los medidores que tenemos, estamos midiendo las lecturas mínimas 95 decibeles. Entonces es un ruido bastante importante. Y yo creo que si hacemos la reflexión y hubiéramos revisado normativas internacionales, porque pues como les digo, las nacionales o las locales están completamente desactualizadas, pues seguramente hubiéramos podido hacer una obra mucho más planeada. Creo que en particular, y eso lo tengo que decir a nivel legislatura, ¿no? Como habíamos comentado, aunque ahorita está regresando con Cristian Orihuela otra vez, yo creo que si tuviéramos el tiempo de revisar a conciencia y nos diéramos a lo mejor en lugar de decir mañana empiezo la obra, poder planearla 2 o 3 meses, o en el caso de las leyes y reformas que se están planteando, también darle una revisión de manera consciente, creo que pudiéramos tener mejores ejercicios democráticos y también de planeación
para una verdadera pues modificación estructural, ya sea de las obras o de las leyes en particular, ¿no? Porque también, hablando de leyes, también lo cierto es que ha existido un desinterés, lo voy a decir yo, completo por parte de los legisladores de este documento que elaboraron diversos académicos de nuestra universidad, en donde, si bien es cierto, no es una iniciativa de ley de aguas, sí hay lineamientos elementales que debería de contener toda normatividad que pretenda regular el tema del agua en Querétaro. ¿Es correcto, doctor? Seguimos sin tener ley de aguas. Eso es lo primero que tenemos que decir y tenemos que afianzar. En un principio, de la propuesta 149 precisamente de la legislatura, habla de la ley de aguas, pero al final recordemos que no fue aprobado como una ley de aguas, sino una ley de servicios únicamente. Entonces, por ahí el diputado, precisamente regresando nuevamente al tema, comentaba que pues él ya no podía hacer nada, ¿no? Porque tenía todo en contra, etcétera. Pero hay que recordarle que, pues sí, no tiene todo en contra. En realidad todavía tiene todo a favor, porque en realidad no existe ley de aguas actualmente en Querétaro. Y es el único estado que no tiene ley de aguas. Es el único estado en donde, o sea, si se fijan, hace rato comentaba que hay desactualización de los reglamentos. La ley de aguas en particular ni siquiera existe, ¿no? Así es. Y lo mismo usted también con el tema de las inundaciones. También la universidad en su momento presentó un documento con el cual se podían resolver buena parte de todo este tema de las inundaciones. Y pues ahí está, no hay dinero, dice el municipio de Querétaro, por ejemplo, y a nivel estatal me parece que pasa lo mismo también, ¿no? Sí, bueno, dentro del documento que presentamos en el 2017, precisamente en la cuenca del río Querétaro y toda la zona metropolitana, una de las cosas que pues hacíamos énfasis era precisamente la regulación de los cambios de uso de suelo. Sobre todo para no hacer cambios de uso de suelo en zonas altas, que es donde más, digamos, filtración de agua hay para los acuíferos y de donde estamos obteniendo esa agua para nosotros el consumo humano, ¿no? Y pues, como ustedes verán, pues hay construcciones en Cibatá, en Milenio, ¿no? En Campanario, zonas que son de entrada, zonas naturales de recarga de agua, ¿no? Y desafortunadamente los cambios de esos suelos se han estado dando a diestra y siniestra. Por ejemplo, en la zona metropolitana, si yo les preguntara cuántas zonas ubicamos como área verde realmente de regulación, pues a cuáles se les viene a la mente. A lo mejor Querétaro 2000. Sí. El Querétaro 2000, ¿cuál más? La Alameda. Alfares, no sé. ¿Y ya? Sí, se acabó. Y ya se acabó. O sea, realmente este 20% de zonas de mitigación que viene dentro del reglamento, que aunque está desactualizado, pues tampoco se está cumpliendo, ¿no? O sea, que también el tema de la autoridad está quedando desplazada, ¿no? De alguna manera, y las sanciones que se deberían de tomar en consideración, pues tampoco se están considerando actualmente, ¿no? Valga la redundancia. Pues doctor, se nos termina el tiempo. El ideal hubiera sido que pudiésemos intercambiar la reflexión con el diputado Cristiano Orihuela, pero bueno, su agenda, quiero pensar que fue su agenda, no lo permitió, pero vamos a seguir insistiendo en generar las mesas de discusión y análisis que son tan oportunas para los ciudadanos. Y no solamente con él, yo creo Claro. que es importante que sea con la legislatura, o sea, con cualquier diputado que haya aprobado, que tenga plena conciencia y conocimiento. A mí lo que más me impactaba, y seguramente también a los que nos escuchan y que nos ven, era que lo que te comentaba Marco y Alfredo, es que yo tengo que rendir cuentas a una persona en particular, ¿no? O sea, yo tengo que obedecer una línea de trabajo y a mí eso fue lo que más me molesta, porque al final de cuentas es un representante popular, o sea, tendría que escuchar no solamente a la universidad, sino a la sociedad en particular. Y no lo digo solamente por él, sino por todos, ¿no? Y como les digo, yo he hecho varias solicitudes para hacer intercambio de ideas dentro de la legislatura, también obviamente respaldado por la rectora, porque también es copartícipe de este tipo de trabajos, y como ustedes comentan, algunos otros universitarios, no solamente de la Universidad Autónoma de Querétaro, sino de la UNAM, y de algunas otras asociaciones civiles que participaron en este proyecto. Y no es para minimizar o para denostar lo que hicieron los legisladores, sino lo que queremos, y siempre lo hemos promovido así,
es tratar de hacer un intercambio de ideas, porque no puede ser que en este momento estemos extrayendo agua a casi 200 metros de profundidad, y en algunas zonas, yo les puedo decir que en el Marqués ya hacemos perforaciones a 200 metros y ya no encontramos agua. Y el agua que encontramos obviamente ya no tiene la calidad para poder suministrarse, ya no se puede considerar potable. Entonces ya es un tema de riesgo hídrico bastante fuerte y que no podemos estar ocultando, y que en algún momento nos va a tocar a todos, y considero que deberíamos de tomar en cuenta pues una postura, o tener una postura más abierta a la escucha, y sobre todo entender que es un problema que en breve pues nos va a afectar, y que tenemos que tomar acciones en particular, ¿no? Doctor, como siempre, muchas gracias. Lo vamos a ir invitando. No, muchas gracias, Alfredo, Marco, y yo siempre los escucho, por ahí luego leen mis comentarios, y les agradezco mucho también la invitación. Muchas gracias, doctor Gracias, Omar Chávez Alegría, docente e investigador de la Facultad de Ingeniería de nuestra universidad. Vamos a una pausa y regresamos con más información.